Muy buen día, bienvenidos profesores a un espacio más de trabajo con Edmodo. Hoy vamos a ver el tema de la calificación, las notas que le llamamos en algunos países o también conocido como el progreso dentro de Edmodo. Vamos a iniciar como es de costumbre en Edmodo, nos presentamos a través de nuestro perfil. Yo soy el profesor Alejandro García, me dedico a las clases de matemáticas en un bachillerato tecnológico aquí en el país de México. Y bueno, pues damos clases de geometría, de cálculo, que son las que más me gustan. Así que muchos ejemplos luego los manejo con este tema o esta temática. Pero bueno, vamos al día de hoy. Vamos a ver progreso. Progreso que es mejor conocido como calificaciones aquí en México. Y en algunos otros lugares le llaman notas o simplemente el progreso para Edmodo. Es ese registro de el avance de los chicos a través de ya sea números o letras sobre sus aprendizajes que vamos llevando y que vamos registrando dentro de Edmodo. Hoy vamos a ver cómo las generamos. Las podemos generar de manera automática, ya sea por asignaciones o pruebas, y de manera manual que vamos a hacer, digamos, por trabajos que estén fuera de la plataforma, pero que también queramos registrar. Después vamos a editar algunas situaciones, los periodos, y por último sacaremos estas listas de calificaciones o notas al exportarlos en un archivo que podamos manipular nosotros. Pues vamos de una vez, vamos a verlo con un ejemplo muy en vivo. Voy a generar primeramente un grupo pequeñito para que podamos hacer todas estas pruebas. Entonces vamos a generar aquí una clase. Vamos a crear una clase, por ejemplo, una clase de prueba, ¿no? Clase de ejemplo, notas le voy a poner, ¿no? O calificaciones, o progreso, como le llamamos en Edmodo. Progreso. Le ponemos algún nivel, alguna temática, por ejemplo, matemáticas, que son las que me gustan. Algún subtema, por ejemplo, vamos a ponerle álgebra. Listo, pues ya tenemos nuestro grupo. Vamos a invitar a nuestros primeros estudiantes. Así que con el código lo primero que voy a hacer es invitar a un estudiante para hacer estas pruebas y que ustedes vayan viendo cómo es este trabajo. No me voy a detener mucho en las situaciones de crear las actividades, porque eso ya lo hemos visto en algunos otros videos o en algunos otros momentos. Bueno, pues entonces aquí tengo a mi estudiante en otra pestaña. Miren, acá lo tengo, el estudiante Ernesto. Ernesto quiere unirse a esta clase. Vamos a ponerle aquí que se una. Unirse a una clase. Le vamos a dar el código. Aquí está. Y se une a la clase. Listo, ya estamos. Bueno, yo como profesor ya tengo planificado de qué se va a tratar esta clase. Ya he pensado en todo lo que vamos a hacer. Así que vamos a poner un poquito más de contexto. ¿Qué les parece que esta clase tuviera evaluaciones en 2 momentos o 3 momentos? ¿Qué les parece si en este momento lo dejamos en 2 momentos, ¿no? ¿Qué les parece? Aunque podrían ser 3, 4, dependiendo cada uno su escuela, ¿no? Por ejemplo, ya sea semestre, trimestre, año, ciclo escolar, y dentro de él pues puede haber 2 evaluaciones, 3 evaluaciones, 4 evaluaciones, y ya con ello van generando ustedes sus escalas. Por ejemplo, para la primera evaluación puedo tener 3 calificaciones. ¿Qué les parece si iniciamos con esa situación? Entonces, yo voy a dejar para la primera calificación, por cierto que acá está progreso, aquí arriba a la derecha, y ya puedo ir viendo cómo está mi situación de mi materia. Acá está, miren, clase de ejemplo, progreso. Pues ahorita no tengo ninguna calificación o ninguna nota porque todavía no empiezo a diseñar mi trabajo en el aula, pero en cuanto empiece a trabajarlo, según lo que yo ya tengo planificado, empezarán a aparecer las calificaciones. Entonces vamos a ver cómo sucede esto. Vamos a poner en práctica aquello que aprendimos en videos pasados. Por ejemplo, primeramente con una asignación, una tarea sencilla. La idea es hacer un ejemplo únicamente, no nos vamos a poner a detallarlo. Por ejemplo, le voy a poner tarea 1.1, diciendo que sea el primer periodo, la primera tarea. Vamos a ponerle una fecha límite, por ejemplo, un día, una semana y alguna hora de entrega.
y la agregamos, muy importante, la agregamos al libro de progreso porque la vamos a cuantificar o a registrar. Y decimos de qué se trata la tarea 1, 1.1. Ahí está. La enviamos. También, aparte de la tarea, puedo dejarles alguna situación de una prueba, por ejemplo, un pequeño examen. Vamos a crear un pequeño examen, rapidísimo. Le vamos a poner examen y le voy a poner 1.2, haciendo referencia a que es el momento 1 de evaluación, la segunda tarea o la segunda asignación, en este caso una prueba. Y añadimos una primera pregunta que podemos incluso cargarla de alguna que ya tengamos. Por ejemplo, voy a poner esta pregunta y con una única pregunta aquí dejamos esta prueba, porque lo importante no es tanto resolverla, sino ver las calificaciones. Algunas de ellas puedo darle yo valores, por ejemplo, más en las pruebas, ¿no? Pensemos que la asignación que hicimos hace rato tenga un valor. Vamos a pensar que cerramos nuestra primera evaluación a, ¿qué les parece? A 10 puntos, si les parece bien. Cerramos a 10 puntos, entonces que la primera valga 4 puntos. Esta me gustaría que tuviera un valor de 3 puntos. Entonces ya llevamos 7. Y vamos a todo este examen, que bueno, nada más es una pregunta porque es un ejemplo, pero todo el examen valdría 3 puntos. Listos. Y podemos tener incluso alguna tarea que no esté dentro de Edmodo. Por ejemplo, situaciones que se dan en el salón, pero que valdría la pena registrarlas. Fíjense aquí cómo le pongo agregar al libro de progreso. Es lo más importante porque así lo estamos registrando. Por ejemplo, esa asignación, esa tarea que no está dentro de una situación de Edmodo, dentro de la plataforma. Por ejemplo, en niveles básicos dejamos maquetas, ilustraciones, carteles, tal vez una representación teatral, tal vez alguna expresión musical, en cuestión de matemáticas, algún modelo matemático, en física, algún experimento, que no se pueden llevar a cabo totalmente en Edmodo, pero que sí podemos registrarlos. Entonces entraría aquí a progreso y voy a buscar a mi grupo, que en este caso es este. Yo le daría una calificación aparte. Pues ya tengo la 1.1, la 1.2 y voy a añadir una calificación que se llame, vamos a ponerle modelo matemático, como si hicieran alguna representación los chicos y con estas fueran calificados. Y le voy a llamar la 1 por momento 1, pero la punto 3 por ser la tercera actividad. Habíamos dicho que la primera iba a valer 4, el examen 3 y otros 3 puntos para hacer un total de 10 al final. Creamos la calificación y listo, ya estamos preparados. Entonces ya tengo todas las actividades necesarias que voy a calificar por lo menos en mi primer momento. ¿Qué les parece si vamos con mi estudiante, Ernesto, a ver qué tiene en su clase nueva, ¿no? Vamos a refrescar su pantalla para ver sus actividades. Esta última calificación que propuso el profesor, podemos acordarla en una fecha o en algún momento, pero no la estamos viendo físicamente representada en la plataforma. Entonces, por ejemplo, aquí puedo calificar primero que haga su tarea, ¿no? Vamos a abrir la tarea y él realiza su tarea tal vez con un ejercicio según las instrucciones que le hayan dado, tal vez anexa un documento. En este caso voy a crear nada más un texto como respuesta, ¿no? Respuesta de la tarea 1.1. Es solamente un ejemplo, ¿va? Y entregamos nuestra asignación. Tendrá que revisarla el profesor para darnos una evaluación. También tenemos, o nos dimos cuenta que teníamos una prueba o un examen. Entonces, si les parece bien, pues vamos a contestarlo, tratando de hacer la simulación como lo haría nuestro estudiante. Este examen es el 1.2 por ser la segunda actividad de la primera parte. Hacemos nuestro examen, terminamos y enviamos nuestra prueba. Listo, pues creo que ya tenemos entonces todo, ¿va? Ya contestamos la prueba, ya contestamos la actividad. Llega el momento en la clase donde el profesor
pide a sus estudiantes que entreguen ciertas situaciones que no cabían dentro del modo. Por ejemplo, ya habíamos dicho la maqueta, la ilustración, el póster, el cartel, o en este caso un modelo matemático, algún modelo físico que tenemos que ver. Entonces yo como profesor me voy a ir aquí a mi progreso y voy a llamar a mis estudiantes. Por ejemplo, aquí está modelo matemático. Yo voy a decirle, a ver, Ernesto, pase con su modelo matemático, voy a revisarlo. Muy bien, creo que usted se lleva los 3 puntos de los 3 que habíamos asignado para esta actividad. Perfecto, vamos con su examen. Vamos entonces como profesor a revisar su examen. Vamos a checar, aquí ya tengo una entrega de la tarea 1.1 que entregó Ernesto. Vamos a revisarla. Checamos su tarea, la leemos, la analizamos y está correcta. Le voy a dar 4 de los 4 puntos. Fíjense que aquí estoy definiendo mi escala a través de mandarle aquí en la respuesta el valor que yo necesito. Por ejemplo, 4 de los 4 puntos que valen total, o 3, o 2, o 1, dependiendo de mi criterio como profesor, según lo que se haya solicitado mediante alguna rúbrica o alguna otra situación con respecto a la actividad académica. Bueno, pues entonces ya le dimos 4 de 4 puntos. Con esto ya calificamos por lo menos la tarea. Y ahora vamos con el examen. El examen debió de haberse calificado automáticamente porque era de opción múltiple. Sí, miren, aquí tiene 3 de 3 puntos. Así que ya debe de estar nuestro progreso lleno. Vamos a verlo otra vez. Vamos a progreso, preguntamos por nuestro grupo. Y miren, el modelo matemático ya le pusimos 3 de 3, el examen 3 de 3 y la tarea 4 de 4. Por lo tanto, lleva un 100% realizado de sus actividades. Y lo que pasa es que tiene los 10 puntos de los 10 puntos que vale la primera parte. Digamos que hasta este momento ya hubiésemos terminado nuestra primera evaluación y queremos continuar con una segunda o una tercera o etcétera, etcétera. Yo aquí en periodos de evaluación daría clic en el símbolo de más y podría meter nuevas calificaciones. Fíjense cómo las calificaciones anteriores se quedaron en el periodo 1, aquí están, y ahora vamos por el periodo 2. Tal vez vayamos por otras 10 puntos. ¿Qué les parece? Vamos entonces a planificar nuestras acciones. En nuestro mismo grupo, en el grupo de clase ejemplo de progreso, vamos a mandarle a nuestro estudiante unas nuevas 3 asignaciones. Por ejemplo, vamos a mandarle una nueva tarea. Yo haría una tarea ahora diferente. Por ejemplo, estamos haciendo esa maqueta, ese proyecto, ese experimento de física o de química. Vamos a ponerle experimento de física. Algún proyecto de caída libre, algún proyecto de velocidad. Y este proyecto va a ser el 2 por ser el momento 2, punto 1 por ser el número 1. Pero van a decir, ¿cómo meto este experimento dentro de Edmodo? Porque eso va por fuera, es una situación que no pueden desarrollar dentro de Edmodo. Pero sí me pueden mandar, por ejemplo, enviar una fotografía del experimento, una fotografía del experimento en esta etapa final. Por ejemplo, el proyecto puede haberse dividido en etapas, en momentos, y yo exijo o pido una fotografía sobre este experimento para poder evaluar cómo va su avance. Y bueno, lo que quiero es que me anexen alguna fotografía. Enviamos la tarea, lo que más nos interesa es que se agregue al libro. Y enviamos. Le vamos a mandar otra prueba, porque pues estamos acostumbrados a hacer pruebas. Le vamos a enviar otra prueba, una prueba que ya tenemos cargada, como la de hace rato. ¿Qué les parece? Pero le vamos a llamar examen diferente, ¿va? Examen no 1-2, sino 2-2. Examen 2-2. Muy bien, voy a dejar la misma pregunta. En este momento lo que queremos es darle un valor, por ejemplo, que la fotografía valga 4 puntos. Y ahora esta situación de este examen vamos a darle un valor más importante, por ejemplo, de otros 4 puntos. De tal manera que solamente vamos por 2 más, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahora estamos desarrollando ya nuestros proyectos finales, alguna situación en particular. Podemos solicitar
ya el trabajo final o alguna parte nada más, pero estas son dentro del salón de clases, ¿verdad? Y para ello entonces puedo terminar con otra asignación o puedo incluso generar una nueva calificación si así yo lo considero. Vamos a calificaciones de nuestro grupo de ejemplo. Muy bien, y añadimos una calificación más. Fíjense cómo están ya las dos primeras. Y le vamos a poner, por ejemplo, de la maqueta o de la representación o de la parte inicial de un suceso musical o artístico. Por ejemplo, maqueta. Y nos faltan 2 puntos nada más. Incluso solamente ver que ya hayan entregado la parte que les correspondía, el adelanto o alguna situación por el ejemplo. Entonces, esta va a llegar un momento donde lo va a presentar el estudiante Ernesto y yo le pondré su calificación. Vamos a ponerle, por ejemplo, ahora vamos a pensar que no le fue tan bien. Uno de los 2 puntos. Vamos a revisar sus exámenes, pero estos exámenes, como saben, pues se los tiene que realizar. Entonces vamos aquí a la parte de mi estudiante Ernesto. Vamos a refrescar su pantalla de Ernesto para ver su examen y su asignación o tarea. Ya estamos hablando del módulo 2, digamos que en el semestre, en el trimestre, en el periodo, ya vamos avanzando. Primero el experimento y entonces abrimos la tarea y le vamos a mandar una fotografía, ¿verdad? Eso fue el acuerdo. Le voy a poner adjuntar, archivo desde mi computadora. Voy a mandar, por ejemplo, aquí de alguna fotografía sencilla. Ahí estamos, y se la enviamos, ¿verdad? Listo, este es el ejemplo de que ya le mandé una fotografía de cómo va nuestro evento. Y entregamos la asignación, estamos seguros. También podemos ahora ver la parte del examen. ¿Qué les parece si nos vamos al examen? Aquí está el examen, dice hacer prueba. Vamos a hacer la prueba rápidamente. Esta valía 4 puntos si no me equivoco. Comenzamos y contestamos. Y bueno, enviamos la tarea. Y listo, este chico ya cumplió con todos los elementos que su profesor le pidió. Vamos a revisar el progreso. Nos falta checar la tarea, perdón. Vamos, primeramente como profesores hay que revisar las tareas, ¿verdad? Eso lo podemos checar aquí en uno que se llama por entregar. Aquí puede ser algunas de mis clases que no he revisado. Aquí me va indicando cuáles debo de calificar si es que no he revisado o que están todavía temporales. Bueno, nada más era una forma rápida de verlo. Voy a entrar aquí a mi grupo y voy a checar el examen, pues fue automatizado, pero la parte de la tarea no, así que vamos a revisar el experimento de física. Yo como profesor checo la fotografía que le solicité a los chicos y yo evalúo si van en una parte correspondiente según las diferentes etapas o las necesidades que se hayan solicitado realizar dentro de su proyecto, de su modelo o de la situación que estén manejando. Aquí puedo ver la imagen de la que le solicité y entonces yo tomar una decisión para dar un puntaje. Por ejemplo, habíamos dicho que tuviera un valor de 4, así que le vamos a dar 4 de 4 puntos. Pensemos que a este chico no le va tan bien en esta ocasión y le damos 3 solamente de los 4 puntos. Guardamos, puedo hacerle algún comentario, por ejemplo, modifícalo, arréglalo, mejóralo y entonces bueno, ya entenderíamos que está validado. Muy bien, y el examen pues fue automático, no hay necesidad de modificarlo porque era un examen de opción múltiple, entonces creo que hasta ahí vamos muy bien. Ahora sí podemos ver el progreso de nuestro grupo. Vamos a ver cómo es que va nuestro grupo. Uno a uno los estudiantes irían enlistados aquí y fíjense cómo eran 2 puntos de la maqueta, 4 del examen, 4 del experimento, son los 10. Pero de esos 10 solamente obtuvo 1 y 4, 5 y 3, 8. Por lo tanto, él tiene el 80% realizado o como calificación final de la escala que nosotros mismos fuimos organizando. Si en este momento, por algún motivo, yo necesitara cerrar, por ejemplo, vamos a poner un nuevo periodo, que sería el periodo 3, y generar alguna actividad, voy a hacerlo a propósito, por ejemplo, vamos a hacer una tarea última.
la tarea, vamos a ponerle la tarea del momento 3, que fuera nada más una sola tarea, ¿no? Entonces vamos a poner una asignación, le vamos a llamar tarea 3 porque es del momento 3.1 porque es la primera, le damos una fecha, un horario y algunas instrucciones. Entonces el chico entrega, vamos a enviársela, aquí faltó una letra, muy bien, enviamos, el chico la entrega, vamos a ver alguna situación, perdón, aquí el chico está viendo todos sus resultados de su examen, muy bien, aquí ya tiene la asignación, ahorita que se refresque la pantalla. Esto pasó con una compañera y quiero hacerlo, compartirlo con todos ustedes porque es muy común que nos pase. Ella dejó su tarea como en este momento lo estamos haciendo, el chico contestó a la tarea, le dio una respuesta, dependiendo de las instrucciones que marque, ¿no? A la tarea 3.1, muy bien, él entrega su tarea y listo. Y así todos los alumnos que vayan o estudiantes que estén dentro de nuestro grupo. Entonces mi compañera me decía, cuando yo ya llegué al progreso, pues resulta que pues me había equivocado. Esta última tarea realmente no era del periodo 3, sino era del periodo 2. Me dice, si yo la borro, pues obviamente estaré borrando todo el trabajo de mis estudiantes y lo perdería. Y le digo, sí, sí es muy cierto. O sea que ese no es el camino correcto. No te preocupes, me mencioné, aquí dentro de la tarea, cuando damos clic, sale un cuadro que nos menciona en qué periodo se está trabajando. En este caso es el activo, que sería el 3. Pero yo puedo decirle que la cambie al periodo 2. Y fíjense, desaparece del periodo 3 para pasarse al periodo 2. ¿Se acuerdan que nada más teníamos 3? Pues ahora tengo 4. De esta manera entonces, y no se perdieron las calificaciones. Vamos a calificar, por cierto, al estudiante Ernesto para ver cómo esto no nos afecta. Entonces, aquí vamos a calificar su última tarea rápidamente. Se supone que el profesor, bueno, la lee, la checa y le da un valor correspondiente. Por ejemplo, ahora que hubiera valido 3 de 3 puntos, porque así era la escala que le seguía. Guardamos, le mandamos algún mensaje si es necesario. Y ahora sí vamos a progreso para ver cómo va. Y ustedes se dan cuenta que las calificaciones no se pierden, sino que se mantienen. Miren, en la 3 no tenemos, pero en la 2 ya está. Miren, aquí está. Y si fuese necesario también lo puedo mandar al periodo 1 o al periodo actual, por ejemplo el 3. Fíjense cómo de la 2 desapareció y en el periodo 3 ya está otra vez. De tal manera que esta no es una limitante. Y bueno, pues al final tendremos un total de calificaciones o de asignaciones y el que las tenga todas pues tendrá una calificación seguramente aprobatoria. Esto normalmente varía mucho de escuela a escuela o de incluso de profesores o directivos. Entonces lo que vamos a hacer es exportar estos datos a un archivo compatible con hoja de cálculo y ustedes en su computadora podrán modificarlo y adaptarlo al estilo, al formato que les exija su institución educativa o que les solicite que ustedes llenen. Entonces vamos a darle clic en exportar y de ahí, bueno, pues mandamos en algún lugar, yo lo voy a poner aquí en el escritorio y dejamos aquí a la clase, ya tiene nombre y listo, mis calificaciones ya están aquí en mi computadora. Estas las puedo abrir con algún software de hoja de cálculo. Le voy a dar aquí continuar. Listo, miren, aquí ya las tengo. Y si no es mi gusto esta forma, pues no se preocupe porque podemos modificarlos a una necesidad que nosotros tengamos y, por ejemplo, darle un formato un poquito más llamativo, más importante, selectivo. Tal vez quisiera algunos colores, fondos, cuadrados, tablas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los datos ya están aquí. Viene un total al final que sería la suma de los puntajes. Nosotros, por ejemplo, habíamos marcado el primer momento a 10, el segundo a 10 puntos y el último solamente lo dejamos a 1, ya no lo terminamos, pero bueno, aquí nos está haciendo la suma de todos esos puntos que se están marcando.
ya no dejamos otra actividad en el momento 3, pero él lo que hace es sumarlos y de ese total, bueno, pues obtiene una suma o un total. Bueno, pues entonces, de esta forma, este documento ya puede ser modificado por mí, por algún programa de hoja de cálculo, y ajustarlo a las necesidades que tenga dentro de mi plantel para hacer la mejor entrega y de manera oportuna. Como verán, esta es una herramienta muy importante porque Edmodo nos auxilia, nos ayuda en la gestión, en la administración y en guardar las calificaciones o las notas o el progreso de nuestros estudiantes dentro de la misma plataforma. No hay que salir a hacerla en otro lado, sino por el contrario. Tengo todas las herramientas para irlas administrando. Depende de mi planificación, que incluso les diré que hay profesores que luego, pues, por el tiempo, alguna situación, vamos juntando los trabajos y después vamos con calma ya modificando los periodos y las evaluaciones para que se ajusten a nuestras escalas de nuestros semestres, de nuestros años escolares o de nuestros periodos educativos. Bueno, pues espero les haya agradado mucho y en un momento más pasamos a un nuevo video con otro tema más interesante. Profesores, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.